Pirdec. Insisto, dejamos todo liberado ahí para que lo puedan echar una miradita. Hoy día nos toca simplemente el concepto de energía, que es una de las materias más relevantes en el estudio de la física, pero claramente vamos a dar una pincelada porque lo que tiene mayor importancia en esta área lo van a ver en el curso de electromagnetismo principalmente. Entonces, nosotros hoy día damos el puntapié inicial, lo van a terminar probablemente en el curso de electromagnetismo y físico-química también, que son de las cosas más, vamos a verlo ahí en términos más duros, por así decirlo. Entonces, cuéntenme por favor, pues, cómo se sienten el día de hoy, así como rapidito va a ser un sondeo del 1 al 9. Ahí tenemos una escala Star Wars. Oh, muy bien, 7. Perfecto, muy bien. 7, veo que el 7 es tremendamente famoso, por lo que estoy viendo aquí entre nosotros. ¿Cuál es el 7? Oh, sí, ya también. Sí, debo decirlo. Sólidos, me imagino. ¿Ya? Y 8. El 8 por el... Espero que no sea por el quiz. ¿Ya? Bueno, en fin, qué bueno que lo estén de alguna manera tomando con gracia y en cierta forma, si es que ese es su estado de ánimo, me parece muy bien. 5 en algunos casos, ya, piquinas. Hay algunos que están ahí medio complicados, medio enojados. Bueno, la idea es que me puedan dejar también el registro aquí para saber más o menos cómo están o cómo llegan a la clase. Y sé que hay algunos que me han dicho ya que están medio enfermitos o enfermitas, así que por cualquier cosa están, ¿cómo se llama? Están autorizados a poder salir si es que de alguna manera les complica las cosas, ¿ya? O sea, insisto, todo esto va a quedar grabado, así que no debería haber ningún inconveniente al respecto. ¿Ya? Bueno, veo que tenemos ánimo en la mayor parte del feedback que me han podido dar, así que vamos a decir que vamos bien. Algunas de las cosas que les puedo comentar para el día de hoy tienen que ver principalmente, en términos conceptuales, con el concepto de energía y el trabajo. Eso lo vamos a decir así como a grosso modo. El concepto de energía es clave y el concepto de trabajo también. No estoy muy seguro si ustedes están familiarizados con estos conceptos, pero hoy día vamos a percatarnos más o menos de cómo va toda la cosa, ¿ya? Sistemas conservativos y sistemas no conservativos. Clave para el día de hoy también. Muy clave. Por lo menos si hoy día logramos entender bien estos conceptos, nosotros vamos a destinar un tiempito, obviamente, en los seminarios que nos van quedando pendientes para poder abordarlo un poco mejor, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, chiquillos, esta materia tiene harto que digerir, hay mucho estudio, y si es que quieren ver más o menos a dónde termina esta historia, esta historia termina literalmente en la construcción de un concepto que se llama el hamiltoniano, que no lo vamos a hablar hoy día, por supuesto, pero se los menciono a las personas que les encante la física cuántica. El concepto de energía termina en la idea de hamiltoniano, ¿ya? Así que vamos a hablar de eso posterior. ¿Por qué se llama péndulo de Newton si no lo inventó Newton? No se le llama péndulo de Newton solo porque él, comillas, lo trabajó. Él lo trabajó mucho, pero principalmente se le dice péndulo de Newton porque él lo describió con mejor, con mayor, ¿cómo se dice esto? Completitud. ¿Ya? En fin, objetivos del curso, insisto también en esto, comprender y en algunos casos aplicar. Ahora, el aplicar, acuérdense que está más relacionado a Pirdec y a nuestros seminarios, ya para que lo tengan presente, porque es difícil en un contexto un poco más online, en donde nosotros podamos trabajar activamente en los ejercicios, ¿ya? Pero vamos a intentarlo, ¿ya? Hoy día vamos a tratar de relacionar un poco los conceptos que tienen que ver con la transformación de energía. Es un concepto súper amplio, ¿ya? Y ojalá aplicar en algún contexto o en alguna explicación, por lo menos, lo que es la conservación de la energía, ¿ya? Eso es la previa para poder decir que vamos a enfrentarnos a una resolución de ejercicios, ¿ya? Que tiene que ver con moléculas, átomos y cuestiones de ese tipo, porque en realidad el concepto de energía es el que probablemente más se aplica a la química, vamos a decir, ¿ya? Principalmente por la energía electroquímica, que es uno de los temas como claves dentro de sus carreras, ¿ya? Que hoy día vamos a dar una pincelada, insisto, pero vamos a dar el punto de partida, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del problema del roce y cómo esto influencia el tema de ganancia o pérdida de la energía. Me preguntan por aquí, sí, la perita no se les va a ver las animaciones, porque a no ser que bajen una extensión que se llama Pirdec Power Up, que es como una extensión de Google. Ahora, si quieren ver las animaciones, pueden ver el link que está en la sección de cursos, que está en la sección de enlaces, ¿ya? Vamos entonces, pues, sigamos con nuestro trabajo. Ok, ¿en qué consiste el problema? Esto es bastante sencillo, chiquillos, chiquillas, así que si es que existen consultas aquí, me pueden escribir por el chat porque es probable que las podamos evidenciar casi todas.
Bueno, el concepto de fuerza ya lo vimos. Ahora, el tema está en que las fuerzas producen cambios. Entonces, si eso es así, cualquier tipo de cambio va a estar asociado a la aplicación de una fuerza. Ya sea cambio plástico, cambio de forma o cambio en el movimiento. Cualquiera de esas dos cosas es válida. El tema está en que cuando uno aplica una fuerza, y pensando en términos del cambio en el movimiento, uno puede observar también cambios de posición. Si una fuerza produce un cambio de posición en un cuerpo, de alguna forma, como sea, entonces se dice que esa fuerza hace un trabajo. Es muy, muy sencillo. O sea, en estricto rigor, si genera un desplazamiento, o sea, un cambio de posición, insisto en eso, eh, ¿cómo se llama esto? Esta fuerza hace trabajo. Ojo, que el concepto de trabajo también está muy familiarizado en nuestro diario vivir, porque lo que nosotros hacemos en el día a día es trabajar. Ahora, si lo ponen en ese aspecto, traten de hacer la analogía, porque el concepto de fuerza es cambiar cosas y el concepto de movilizar elementos, o sea, cambiar el estado de, no solamente de movimiento, cambiar el estado de las cosas, implicaría también generar un poco de trabajo, por así decirlo. Lo podemos aplicar en tanto como socialmente como físicamente. Ahora, en términos físicos, insisto, fuerza que genera cambio en la posición implica necesariamente trabajo. ¿Ya? ¿En serio? Dicen, a ver, y se sigue viendo ahí que hay alguna pantalla que está tapando. ¿Ustedes ven a los participantes? Bueno, se supone que no ven. Ah, ya. Ya, ya. Ok. ¿Puede ser estado rotatorio o deformación en la materia? Por supuesto, Bernardo. Cualquier tipo de cambio. Miren, hoy día vamos a generalizar un poco el lenguaje. Es tan amplio este concepto que vamos a meter incluso el concepto del universo en toda esta cuestión. El universo funciona en pos de lo que estamos observando ahora, o sea, los cambios. Si no observamos cambios, entonces simplemente no se puede verificar el trabajo. Sí, correcto, Alonso. Un trabajo es un cambio de posición generado por una fuerza. Sí. Ya. Qué buena pregunta ahí tiene el Yanko. Yo me imagino que más de alguno de ustedes se venía con esta cuestión del colegio que uno dice, bueno, pero si yo empujo uno típico que piensa, uno empuja una muralla y puede empujarla mucho, pero no está moviendo nada. Y uno dice, no, pues ahí no está haciendo trabajo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Uno hace trabajo cuando empuja una muralla o no hace trabajo cuando empuja una muralla? Por definición. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. La mayoría me dice no. Hay algunos que dicen que sí. Porque uno dice, sí, pues, pero si me canso. Me imagino que es una de las cosas que están pensando. Porque en el trabajo uno se cansa. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro caso? En estricto rigor, uno usa, o sea, no ejecuta, perdón, trabajo. En esa situación, cuando uno empuja una muralla, uno no ejecuta trabajo. Pero sí invierte energía. Hay varias formas de ocupar la energía. Una puede ser generando el trabajo, pero otra cosa puede ser generando calor. ¿Ya? Eso es algo importante. Ustedes van a generar calor al empujar una muralla. No la mueven, pero generan calor. Y ahí se meten, efectivamente, Dani, se meten con un problema que ya no es de mecánica, es un problema de termodinámica. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Vamos a hablar del tema de la mochila, porque me imagino que más de alguno se puede ver. ¿Se puede generar ambas? Sí, Álvaro, se puede generar todas juntas. De hecho, esa es la gracia. ¿Ya? Vamos a hablar de eso más adelante, así que no se preocupen de eso. Ah, perdón. La pregunta del millón. Dice, si uno desliza mientras empuja, antes de ir a la pregunta del millón, ¿se podría decir que el muro ejerce un trabajo? Claro, claro, o sea, las fuerzas que, claro, el roce puede generar trabajo. De hecho, Alonso, si te pones ahí un ejemplo muy sencillo, fíjate que cuando un objeto camina, por ejemplo, una persona está caminando, aquí tenemos una persona que está caminando, la persona empuja el suelo hacia atrás, ¿cierto? Por ende, el suelo te empuja a ti hacia adelante. Chiquillos, chiquillas, ¿confirman lo que estoy diciendo, cierto? ¿Sí o no? El roce empuja hacia adelante, ¿cierto? Ya. Si ustedes se movieron hacia adelante, entonces gracias al roce, al trabajo que hace el roce, ustedes se pueden mover. Bueno, yo también. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque obviamente nos vamos a meter al tiro con el problema del peso, chiquillos. Espero que salgamos de ese preconcepto. ¿Ya? En el espacio no hay roce, en principio casi no. Entonces el trabajo lo hace
Lo hace uno el suelo, lo hace el suelo. Lo hace el suelo. Gracias, el trabajo que hace el suelo nos permite caminar. Acuérdense, uno empuja hacia atrás. Entonces el roce los empuja hacia adelante. Sí, efectivamente, Antonia, es hacia el lado contrario. ¿Ya? Sí, equilibrio mecánico de análisis. ¿Ya? Bueno, no fui a la pregunta del millón, pues ya son estas dudas aquí. Pero creo que ya lo resolvimos todas. Chiquillos, chiquillas. Entonces, pregunta para poder cerrar esta lámina. ¿Se entiende el concepto de trabajo así conceptualmente? Y tenemos un no. Ya, conceptualmente hablando, insisto, si una fuerza... No hablemos del calor todavía, dejémoslo ahí pendiente, porque insisto, el calor es algo que va aparte. Basta con que pensemos en que el trabajo es una fuerza aplicada que produce un cambio en el desplazamiento. ¿Ya? Ahí, Sofi, ¿estamos con eso bien? Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos para allá, Vicente, no se preocupe, si nos falta clase todavía. Chiquillos, chiquillas, entonces, algo sencillo también de analizar. Tenemos una definición simbólica ya para el trabajo y que nosotros ya manejamos un poquito más la trigonometría. Confío en que esto debería ser relativamente sencillo. Bueno, si sabemos que una fuerza produce un cambio en el movimiento, voy a cambiar esta cuestión de acá que me está moviendo un poquito las pestañas. Ya, eso. Si se fijan, nosotros podemos tener un desplazamiento que no está muy bien expresado aquí, no es nada muy bonito, pero voy a ponerle acá. Aquí sale el desplazamiento que sale con la letra D, que no es muy propio porque obviamente nosotros lo hemos estudiado como un delta R, así que lo voy a escribir así tal cual, delta R, como un cambio en la posición. Si el desplazamiento de esta persona o de esta mochila o lo que sea es hacia la derecha, entonces debe haber una fuerza o una componente de la fuerza que está haciendo ese trabajo. Confírmenme porfa en el chat si se entiende lo que acabo de decir, ¿cierto? O sea, si algo se mueve hacia la derecha, entonces es porque una fuerza o parte de la fuerza va apunta hacia la derecha. ¿Me siguen? Ya, tenemos un par de no, pero vamos a ver si es que se mejora con esto. ¿Ya? Fíjense, si una persona está empujando esa maleta, por así decirlo, como en esta fuerza que es un poco oblicua, nosotros podemos ver que esta fuerza puede ser descompuesta en dos, voy a ponerlo así, que es... Chuta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, perdón. Al 4. Ya. Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. La que va hacia arriba, voy a decirlo así, que es la fuerza superior o la fuerza que va para allá, obviamente no es la que produce trabajo porque esa fuerza no sería responsable de que este desplazamiento ocurra. ¿Me siguen o no? La fuerza que apunta hacia arriba de la descomposición no podría ser culpable de que el desplazamiento vaya hacia la derecha. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Excelente feedback, chiquillos, chiquillas. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo otra fuerza más, que es la que acabo de escribir acá. Es esta, que es la que está a lo largo del desplazamiento. Lo voy a poner. Esa fuerza sí le podemos cargar, por así decirlo, ese muertito, ¿ya? Es muy parecido al torque. Si se fijan, esta fuerza podría haber dicho, ya, esta es la que produce torque porque es perpendicular al brazo, ¿ya? Pero aquí es un problema totalmente distinto. Entonces, nos estamos preocupando del movimiento. Si eso es así, esa fuerza que va en la misma dirección y en este caso sentido que el desplazamiento es culpable de alguna forma de ese desplazamiento. ¿Confirman conmigo o no? ¿Sí o no? ¿Sí, chiquillos, chiquillas? Ya, veo que tenemos varios sí. ¿Ya? Ok, entonces, y recapitulando entonces lo que tenemos. Esta fuerza de abajo puede ser calculada como una proyección de esta fuerza en el eje X, en este caso, o el eje en el cual se proyecta el desplazamiento. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, ya hemos visto varias veces este mismo truco. Si esta es la fuerza y este es el ángulo, entonces lo que tenemos es que la proyección en el eje de las X está relacionada principalmente, muy bien Vicente ahí, buena consulta, ¿con quién sería entonces seno coseno? Adyacente o opuesto. Opuesto. Muy bien, muchas gracias chiquillos, chiquillas. Efectivamente es un coseno, entonces esta parte de acá sería f coseno del ángulo. Por ende, pensemos en lo siguiente, insisto, los modelos se arman con la evidencia.
No, no al revés, ¿ya? No al revés. Uno no inventa modelos porque sí, porque para eso hay mucha matemática. Entonces, fíjense, el trabajo debería ser mayor mientras más intensa es esta parte de la fuerza, este sector de acá, o esa fuerza, literalmente. Y el trabajo debería creer uno que es mayor mientras más distancia avanzaste o mientras más cambiaste la posición. ¿Se entiende? O sea, palabras más sencillas. Más trabajo implica mayor cambio en la posición. ¿Coincidimos, sí o no? Mientras más cambia la posición, más trabajo se hizo. ¿Cierto? Ya. Entonces, díganme, muy bien, muchas gracias, Cristóbal, me respondió la pregunta, por ende son directamente proporcionales. Ahora, si yo aplico más fuerza en la dirección del desplazamiento, el trabajo también debería ser mayor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nuevamente son directamente proporcionales. Entonces, uno sabe, y ahora lo vamos a poner con sus letras porque esta es parte de la otra diapo, el trabajo que se representa con la letra W, no confundir con watts, por favor, porque eso viene para después. El trabajo, aludiendo a work, por si acaso, work. No, en este curso no vamos a aludir a potencia. Ya, quizá le hacemos una mención, pero primero veamos el trabajo. Entonces, el trabajo se va a calcular como una fuerza multiplicada por un desplazamiento, vamos a decirlo así. Ahora, como la fuerza y el desplazamiento son vectores, no es tan fácil decir multiplicación. Aquí hay una operación extra. Eso de ahí no es una multiplicación. Eso nuevamente es un producto. Ustedes conocen el producto cruz. Este tipo se llama producto punto. ¿Ya? Bueno, yo en la U me acuerdo cuando, cuando miraban estas cuestiones era como estar tejiendo, tirar la talla a algunos porque decían, ya, un producto punto, un producto cruz, un producto punto, un producto cruz. Porque, bueno, después en álgebra lineal uno hacía un montón de estos cálculos. Pero bueno, en fin, la cuestión es que, insisto, no existe la multiplicación o división de vectores, por ende se entiende como un producto. Ahora, ¿cómo se calcula un producto punto? Muy sencillo, y aquí en este caso nos vamos a meter derechamente en la ecuación porque no hay mucho más que hablar porque sale solita, por así decirlo. Si ustedes ya me dijeron que entendían que era una de las proyecciones a lo largo del desplazamiento, bueno, lo único que tienen que hacer es asociar las dos expresiones, que son estas de aquí, ¿ya? Perdón, esta salió de lo que pensamos hace un ratito, ¿ya? Y obviamente si es que yo les digo que eso es, bueno, pensémoslo así, hay un trataje matemático de por medio, estas dos cosas son equivalentes. No, no la vamos a ver en profundidad, insisto, ¿ya? Pero calcular un producto punto es lo mismo que decir el tamaño de la fuerza por el tamaño del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, ¿ya? Y eso es una súper buena pregunta, Isabel, porque uno dice, ya, pues el trabajo entonces sería vectorial o escalar. Curiosamente, el producto punto, perdón, el resultado de un producto punto es un escalar, ¿ya? Es casi como una multiplicación, pero no lo llamen así porque los cursos de matemática van a decir que son gente que no maneja el lenguaje, ¿ya? Así que llámenlo producto porque es más formal, un poco técnico, ¿ya? Así que no vayan a presentar que se están multiplicando vectores porque sus profes de matemática los van a querer quemar en una hoguera, ¿ya? Ok, me preguntan por aquí si el trabajo puede ser negativo. Vamos para allá, no se preocupen, veamos si es que podemos de alguna manera construir mejores conceptos en base a esto. ¿Ya? Ya, insisto, resumamos un poco. El trabajo se puede calcular como esto, ¿ya? Formalmente yo debería escribir esto así. ¿Ya? Tenemos una consulta aquí. Vale. Ay, perdón, que estoy con el... Ay, no lo vi. Perdón. Cuéntamela, por favor. No, la división de vectores no existe. ¿Cómo se dice la división en ese aspecto? Eh, se dice ponderación por el inverso o por el recíproco de un vector. No veo tu pregunta aquí. Vale, quizás se me pasó. A ver. ¿La puedes escribir de nuevo?
D sin vector, que era, es el tamaño del vector D, o tamaño del vector de desplazamiento. Ahí estoy respondiendo un poquito a algunas dudas del chat. ¿Ya? Ya. Fórmula escalar quiere decir que produce un número, no un vector. Estoy esperando ahí tu consulta. Vale, si es que la puedes escribir de nuevo. Oh, sí, efectivamente. La fuerza que ejerce trabajo necesariamente debe tener una componente que vaya en la dirección, y no necesariamente el sentido, vamos a hablar de eso luego, pero que vaya en la dirección del desplazamiento. ¿Ya? Ya, me preguntan cómo lo hace un motor de auto para poder generar el trabajo. Insisto, son preguntas bien amplias y que me imagino que les llaman la atención, pero la fuerza del motor se transforma después en trabajo mecánico, que vamos a decir luego, porque la energía rotacional del motor se transforma en energía translacional, que vamos a ver eso al final de la jornada, así que no se preocupen, por favor. Ya, una forma vectorial, sí, efectivamente, Matías, una fórmula que parece, que es vectorial en verdad, ya, como esta, puede producir un escalar. ¿Ya? Y Javiera Guimacaya nos da el tip, porque efectivamente, si tú consideras las unidades de medida, esto es Newton por metro, y aquí entramos en el problema, porque Newton por metro originalmente era torque, pero las propiedades de este concepto son tan distintas del torque, que en general uno no lo llama Newton metro, ¿ya? Vamos para allá, así que eso viene en la próxima diapo. Me están aquí haciendo unas... Ups, perdón que estoy con esta cuestión. Ya, vamos al tiro con el problema de la dirección, ¿ya? Así que no se preocupen. Sí, cualquiera de los dos cálculos es escalar, chicos, chicas, para los que tienen su consulta. Esta vectorial y la otra de arriba, que son puros números, ¿ya? Ya, la fórmula vectorial, ¿cómo se resuelve? Miren, eso lo vamos a dejar para el tema del seminario porque, ¿cómo se llama esto? Es un poco más complejo, ¿ya? Así como nosotros aprendimos a resolver algunos problemas con productos cruz, este también tiene un trataje algebraico un poco importante. Entonces, si bien se deberían ver en cursos de matemática, nosotros introducimos un poquito el concepto para que no queden tan cojos con los cursos que vienen más adelante. Pero ahí admito que tenemos un problema como de coordinación dentro del área, pero no es tan grave, ¿ya? Vamos, avancemos entonces, pues, chiquillos, chiquillas. Veo que tienen muchas consultas, así que aquí vamos a hacer algunos reparos al respecto, porque, miren, aquí resolvamos el tema al tiro de algunas consultas que ustedes tenían, porque vi varias de ese tipo. Cuando uno multiplica Newton por metro, esto como no es un concepto de torque, no lo vamos a llamar tal cual Newton metro. Le vamos a cambiar la unidad de medida, por así decirlo. Sí, vale, efectivamente, el vector D, uy, eso creo que vale la pena resaltarlo. El vector delta R, que era el de posición, puede ser entendido también como el vector D. ¿Ya? Bueno, resumiendo entonces, ¿qué es lo que pasa? Al multiplicar newton metro, efectivamente, la fuerza por el desplazamiento nos va a dar un trabajo que se mide en newtons por metro, efectivamente, o sea, eso es un hecho. Pero la naturaleza de esta multiplicación, o de este producto, como ustedes quieran verlo, tiene una naturaleza totalmente distinta del torque. Entonces, precisamente por eso, nosotros cambiamos un poco la unidad y la nombramos en función de alguien que sí haya estudiado un poco el concepto, porque esta persona no estudió los torques, estudió el problema de la energía. Sí, efectivamente, Alan. Creo lo mismo. Le cambiamos el nombre nomás para que los matemáticos no se enojen tanto. Sí, ahí ustedes verán. Ya ustedes ven si se enfrentan a un profe más puritano que otro, ¿ya? Pero yo lo decía antes cuando estaba más chico en los profes de matemática, y de verdad me decían, oiga, ¿y usted qué se cree? ¿Que mis oídos no sangran? Hay gente que se pone ruda con esto. Así que, bueno, en fin. La cuestión es que tenemos aquí al señor Joule, James Joule, y bueno, él encontró algo interesante, y esto es algo como para sus carreras, chiquillos, chiquillas. Él descubrió que al mover, por ejemplo, paletitas dentro de agua, bueno, aquí es algo interesante porque uno puede calcular cuál es la fuerza que ejerce, por ejemplo, el peso,
¿ya? Hacia abajo, y uno puede calcular fácilmente lo que es la distancia, pues, así que, o el desplazamiento. Entonces, teniendo un peso y el desplazamiento, es muy fácil calcular el trabajo. Teniendo el trabajo, él se dio cuenta de que este trabajo producía cambios en la temperatura del agua, de alguna forma. Y lo interesantísimo, y muy, muy interesante, es que él se dio cuenta de que la temperatura del agua cambiaba, por así decirlo, como por pasos, con un cierto valor específico, por así decirlo. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles, pero lo que él descubrió es que para poder cambiar 1 gramo de agua, por así decirlo, una temperatura de 1 grado Celsius, uno necesita una de estas unidades extrañas para cambiarle, por así decirlo, la temperatura, o hacer una unidad de trabajo, en palabras sencillas. Eso él lo llamó caloría, con minúscula, por favor. ¿Ya? Y una caloría, precisamente por el problema del calor, por el cambio de la temperatura, la caloría le dio curiosamente, tras sus cálculos y todo esto, insisto, esto es bastante fácil de medir, a él le dio que una de estas calorías o una de estas unidades de trabajo le daba 4,186 joules, que en esos días no se llamaban joules, porque obviamente él estaba estudiando el tema. Pero, a ver, sí, efectivamente, Vicente, o sea, el estudio del agua nos ayuda a entender un montón este planeta, así que sí se va ahí el tema con el calor específico, lo mismo, sí, pero insisto, esto es problema de termodinámica, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo relevante y dato importante para sus carreras, chicos, chicas? Esto es un tip muy, muy, muy importante. Una caloría con minúscula es 4,186 joules, tremendamente relevante. Ahora, uno dice, ya, pero esas son las calorías de los alimentos. No necesariamente. 1 kilocaloría, voy a ponerlo así, estamos claros que son 1000 calorías, ¿cierto? Con minúscula, ¿correcto? Díganme si sí o si no, chicos, chicas. Es un prefijo, ¿cierto? Kilo quiere decir 1000. Ya, perfecto. Si está confirmado, ahora hay un tema. Hay otra forma de nombrar esa kilocaloría. Se llama caloría, pero con mayúscula. Esta cuestión cuando yo la cuento en clases nadie me cree, pero en realidad es así. Una cal con mayúscula es lo mismo que 1000 calorías. Y lo interesante es que todos los alimentos, en principio, están midiendo calorías en esta unidad. ¿Por qué? Bueno, yo no voy a decir nada, pero debe haber alguna estrategia de marketing ahí, porque obviamente la idea es esconder los números grandes, ¿cierto? Entonces así las personas de alguna manera generan un grado de confusión entre la caloría con minúscula y la caloría con mayúscula, ¿ya? Pero cuando yo les cuento a las personas que comiéndote, no sé, un lomo a lo pobre, son 700 calorías, me dicen, sí, o 700 calorías. Sí, pero con mayúscula. O sea, son 700.000 calorías las que te estoy metiendo en el cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? Así que no es cualquier cosita, sí, sí, no, sí, no es cualquier cosa. Ahora, importante también para que se lo lleven a la casa. ¿Cuánto es más o menos un joule? Para poder darse cuenta más o menos, ¿ya? En la vida uno tiene que saber comparaciones. Un joule aproximadamente es cuando ustedes se llevan una manzana, más o menos de 100 gramos, pensémoslo así, y ¿cómo se llama esto? Se ha trasladado aproximadamente 1 metro. O sea, llevar la manzana a la boca, eso es más o menos un joule, más o menos. Y bajarla, por supuesto, son otro joule más. ¿Ya? Entonces podrían decir que una caloría es como subir y bajar una manzana. ¿Ya? Oh, y se acaba de comer una galleta, Dios mío, de 169 calorías, con mayúsculas. Oh, ya, Michael, en fin. Ya, cuatro. ¿Cuántas calorías? Bueno, en fin. Una caloría, lo vamos a dejar escrito aquí para las personas que no la notaron, una caloría con minúscula son 4,186 joules. O sea, una caloría es como levantar 4 veces una manzana, o subir y bajar 2 veces una manzana. ¿Ya? Para que lo tengan ahí más o menos en cuenta y puedan imaginar estas cosas, porque en realidad si no lo pueden imaginar es muy difícil aterrizar estos resultados. ¿Ya? Ya, estás tirando. Muy bien.
efectivamente. Uno dice, entonces podría levantar 176.000 veces una manzana si es que se comen una cantidad de una galleta. La respuesta es sí, sí, pero aquí entramos en otro problema, en el problema de la eficiencia del cuerpo. Eso uno podría pensar que es un cuerpo que ocupa completamente la energía en levantar manzanas, por ejemplo. El problema está en que uno tiene de alguna manera también otros procesos que cumplir. Vivir cuesta caro, ¿ya? Entonces, respirar, procesos de calefacción del cuerpo, o sea, sale carito, ¿ya? Sobre todo en Chile. Sí, también. Vamos a editar esa parte del, del comentario. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, este pequeño comentario respecto de las calorías. Eh, ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Asimilado? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Respóndanme ahí por el chat, por favor, para tener ahí el feedback. ¿Hay calorías negativas? Sí, las hay. Pero eso quiere decir que el alimento que te estés metiendo en el cuerpo tiene que sacar energía de tu cuerpo. Ahora, ¿cómo la saca? Eso puede venir de varios lados. Hay como un mito, no estoy seguro si es verdad. Aquí, perdón. Hay un mito que dice que el apio probablemente puede tener ahí propiedades de quitar energía. No lo he confirmado, así que eso queda pendiente para que ustedes me lo puedan contar en algún momento. ¿Ya? Miren, vamos a avanzar entonces. Ya que me dieron un buen feedback, me dicen si es que podemos resolver la actividad 1. Veamos si es que lo podemos hacer. Terminemos los conceptos y veamos si es que lo podemos de alguna manera trabajar un poco mejor. ¿Ya? Veo que no va a llegar nadie más, así que voy a cerrar esta ventana. O bueno, si es que alguien se cae me avisan, por favor. Tenemos 3 casos que considerar. Esto es muy sencillo en términos del signo, chicos, chicas. ¿Ya? Muy, muy sencillo. Así que les pido que por favor pongan harta atención acá. Ups. ¿Dónde está esto? Oh, ¿por qué no me ve? Ahí sí, perdón. Ya. Entonces tenemos 3 casos en donde podemos considerar un trabajo de cierto tipo. Un trabajo que tiene una componente, lo voy a hacer con lápiz azul en este caso, voy al primer caso. Un trabajo que tiene componentes que van en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, aquí esto está sacado del Serway, el Serway considera el desplazamiento como ese vector, por si acaso, para que lo interpreten correctamente. El desplazamiento puede ser nombrado de distintas formas, ¿ya? Delta S o de vector. Cualquiera de esos casos también es válido. Lo importante es que lo interpreten correctamente, ¿ya? Bueno, retomo. Si la fuerza que están aplicando, que en este caso es F, acá, tiene una componente que va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces necesariamente el trabajo es positivo. ¿Ya? Eso es algo súper importante. Ahora, ¿qué quiere decir que un trabajo sea positivo? Quiere decir que esa fuerza promueve el desplazamiento en esa dirección. ¿Ya? Repito, si hay una componente de la fuerza que se está aplicando, que en este caso es F, insisto, ¿ya? Que va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces el trabajo es positivo. La interpretación de eso es que el trabajo hecho por esa fuerza está promoviendo ese desplazamiento. ¿Ya? Díganme si se entendió bien, chicos, chicas, por favor. ¿Sí? No, no, no es lo mismo que aceleración, ojo con eso, ¿ya? Aquí estamos viendo solamente signos, ¿ya? Las personas que sean de una mente un poco más matemática pueden verlo así. Miren, F por, voy a ponerlo así, D por el coseno del ángulo. Todos los ángulos que sean agudos van a tener un coseno positivo. Y como estos dos, la fuerza y el desplazamiento, son los tamaños de los vectores, así que necesariamente son positivos. Por ende, el resultado es positivo. ¿Se entiende, cierto? ¿Anto? Dime. Ahí tenemos un sí, perfecto. Oh, mira, si los ángulos eran complementarios, puede ser obtuso, agudo.
Oh, si eran el mismo sentido los vectores, bueno, en este caso eran positivos. El trabajo es positivo. No sé si estoy eludiendo lo mismo o estás hablando de algo más matemático. O un término en sí mismo. Ah, eso era. Ya, perfecto. Entonces me quedo tranquilo. Ya, chicos, chicas, entonces, si el ángulo es obtuso, o sea, la componente de la fuerza tiene un sentido opuesto al desplazamiento, entonces el trabajo es distinto de cero, obviamente. Hay trabajo, pero en este caso el trabajo es negativo. ¿Y cómo se interpreta un trabajo negativo? De manera muy, muy sencilla. El trabajo negativo quiere decir que esa fuerza o la componente de esa fuerza está evitando que se genere ese desplazamiento. O sea, está haciendo trabajo, está haciendo esfuerzos para que vaya para el otro lado, por así decirlo. ¿Se entiende, no? Chicos, chicas, ¿se entiende? ¿Sí? Me preguntan, o sea que la tensión hace trabajo solamente si produce desplazamiento, no se olviden. Ya, un ejemplo clave, bueno, aquí es efectivo, el roce. El roce es un ejemplo en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, un desplazamiento hacia allá. Muy buen ejemplo, muy buena pregunta. Un ejemplo, eh, les digo al tiro. Al tiro voy contigo, ¿vale? El roce apunta hacia allá. Si el cuerpo se está desplazando hacia la derecha, el roce necesariamente va hacia la izquierda. Ahí nosotros tenemos un ángulo de 180 grados, por ende el coseno de 180 son -1, así que claramente nos da un coseno negativo, y los otros dos números eran positivos. Así que ahí tenemos un caso en donde el trabajo es negativo. En estricto rigor, la fuerza de roce siempre va a producir un trabajo negativo, chicos, chicas. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Y la Vale me pregunta, bueno, ¿y ahí cómo sería en este caso? Bueno, en este caso en particular, en el caso número 2, voy a ponerlo con negro para que se entienda un poco mejor. No, blanco, aquí. Ya, si te fijas, acá tenemos una componente de la fuerza, de esta fuerza, que va hacia la izquierda. No es toda la fuerza, es un pedazo de esa fuerza. ¿Cachai? Entonces, esa componente es la que está haciendo trabajo negativo. Ya, entonces sobre el hielo es trabajo, es positivo, no necesariamente, porque en el hielo acuérdate, Alan, que la fuerza de roce es casi cero. Entonces, en términos del trabajo, tú vas a tener que F por D por el coseno del ángulo, aquí no importan ni el ángulo ni el desplazamiento, porque la fuerza es aproximadamente cero. ¿Ya? Ah, perfecto, también, ya vieron trigonometría en cálculo, qué buen comentario, Bernardo, entonces ya estamos un poco mejor. Oh, me dicen no por aquí. Ya. Ya, si la fuerza, qué buena pregunta. Vicente dice que si la fuerza se prolonga por mucho más tiempo y hace que el desplazamiento vaya para el otro lado, ¿ahí el trabajo cambiaría? Bueno, obviamente sí, ¿ya? Si hay una componente que va en sentido contrario, entonces el trabajo necesariamente es negativo. Es contraria en este caso, vale, ¿ya? Pero solo analiza la componente, ¿ya? Acuérdense, las únicas que importan aquí, las únicas fuerzas, comillas, que van a importar o las que hagan algún tipo de trabajo, son aquellas que se mueven en la misma dirección del desplazamiento. No necesariamente el mismo sentido, pero sí en la misma dirección. ¿Ya? Dígame entonces, chiquillos, chiquillas, si se entiende entonces lo que sería un trabajo negativo, por así decirlo, o este segundo caso. ¿Sí? Bien, buenos ejemplos. Muy bien, sí, efectivamente ahí tenemos unos comentarios interesantes. Javi, sí, la respuesta es sí. Ya, si la componente está sobre el desplazamiento, pero genera también un... Claro, por supuesto, o sea, si la fuerza entera está puesta en la misma dirección y sentido del desplazamiento, claramente es mucho más efectivo. ¿Ya? Claramente es mucho más efectivo. Entonces, no es lo mismo tirar un carro con una fuerza oblicua que tirar un carro con una fuerza horizontal en la dirección del desplazamiento. Si se fijan, hay un problema ahora que aparece con el concepto de eficiencia en el uso de la fuerza. ¿Se entiende, cierto? Oh, qué buena pregunta. Dice, si muevo un cuerpo a velocidad constante, ¿no estoy generando trabajo? Qué tremenda pregunta. Eso, miren, si un cuerpo se mueve a velocidad constante,
es porque tiene, vamos a pensar en esto, hay una suma de fuerzas que da 0. Voy a ponerle a esa fuerza 1 y a la otra fuerza 2. ¿Cierto? Ya, ojo, el trabajo necesita de un análisis que no es cualquier cosa. Entonces, ustedes pueden analizar esa fuerza. Ya, vamos a suponer que esta cuestión se mueve allá, perdón, me faltó eso. Ahí está el desplazamiento. Ya, supongamos que se mueve hacia la derecha. Las fuerzas, la suma de fuerzas da 0, o sea, el movimiento es constante. Coincidimos en eso, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Ya, muy bien, qué buen feedback. Tenemos ahí un montón de feedback. ¿Qué es lo que pasa? Si uno hace el cálculo del trabajo con la fuerza neta, claramente da 0. Voy a ponerlo así, coseno de teta. El trabajo por la fuerza neta es 0, pero el trabajo hecho por cada una de esas fuerzas no necesariamente es 0. Díganme ahora a ver si es que se entendió. La fuerza 1, si ese es el desplazamiento, ¿qué signo tendría? ¿O qué signo tendría el trabajo generado por la fuerza 1? ¿Positivo, negativo o 0? Ya, perfecto, estoy revisando las respuestas. Positivo, negativo, 0. Solo la fuerza 1, ¿eh? Ojo, fuerza 1. Ya, ahí no entendieron, efectivamente, vamos a hacer el mono más claro. Hay algunos que no entendieron aquí. Tenemos dos fuerzas, F1 y F2. La suma de ellas da 0. Pero el cuerpo sabemos que se mueve a velocidad constante hacia la derecha. Insisto, acuérdense, misma dirección y sentido, trabajo positivo. Sentido opuesto, el trabajo es negativo. Entonces, si yo solamente pesco la fuerza 1 y analizo el trabajo hecho solo por la fuerza 1, no por la fuerza 2 ni por la suma, solo la fuerza 1. La fuerza 1 genera un trabajo positivo o negativo. Ahí sí, perfecto. Parece que era la forma de preguntar el problema. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Es negativo. Es negativo. Porque se está oponiendo, por así decirlo, al desplazamiento. Hay una necesidad de como frenarlo. Y si yo digo la fuerza 2. Qué buena pregunta, Mirko. Positivo. Efectivamente, esta genera un trabajo positivo. Ya, Mirko hace la pregunta del millón y que realmente es muy buena. O sea, la suma total de los trabajos es lo mismo que decir, de alguna manera, tomar la fuerza neta y calcular el trabajo. La suma de las fuerzas daba 0. Por ende, el trabajo hecho por estas dos fuerzas en total debería ser 0. Pero Mirko hace el comentario y dice, ya, pero si yo tomo la magnitud de ese trabajo y la magnitud del otro trabajo, es lo único que difieren es en signo. Entonces, efectivamente, el trabajo hecho por F1 y F2 es de la misma magnitud, mismo valor, pero distinto signo. Y la suma de ellos da 0. Dario Maestro. ¿El trabajo aplica el principio de superposición? Qué buena pregunta también. Pucha, hemos visto muchas cosas. Parece que he generado en estas clases mucha gente preguntó. ¿No? Eso es bueno. Ya, no necesariamente. En el caso del trabajo la cosa es más complicada porque en el trabajo uno va a tener procesos que involucran el calor. Entonces no es tan fácil como llegar y sumar. ¿Ya? En algunos casos puede dar, pero no necesariamente siempre. Isabel, cuéntame. ¿Y qué pasa si la fuerza está en el eje de las Y? Ya, este es el último caso, así que para allá vamos. Aquí, mira, fíjate en el caso 3, Isabel. En el caso 3 tenemos una fuerza que va hacia arriba y genera un ángulo de 90 con respecto al desplazamiento. Entonces, si analizamos fácilmente así como la ecuación, sería F por D por el coseno del ángulo. Pero en este caso el ángulo es 90. Entonces el coseno del ángulo 90 es 0. Por ende, en palabras sencillas, si una fuerza es de 90 grados con respecto a su desplazamiento, el trabajo es 0. Ahora, en términos de la vida real, lo que estamos diciendo con un trabajo igual a 0 es que esa fuerza no es culpable de ese desplazamiento. ¿Ya? Voy a responder aquí algunas preguntas. A ver, me dicen por acá. ¿Decir que no hay trabajo es lo mismo decir que sea nulo o cero? Sí, efectivamente.
¿Cómo se puede desplazar si la sumatoria de fuerzas es cero? Puede ser velocidad constante. Acuérdate, a lo mejor alguien lo empujó en un principio y quedó ahí a velocidad constante por la primera ley del movimiento. ¿Qué pasa si aplico una fuerza, pero el cuerpo se desplaza de forma circular? Uy, ahí es más complejo, porque al tener ¿cómo se llama esto? Un movimiento circunferencial, tú tienes una fuerza que es perpendicular a la trayectoria. ¿Cachai? Entonces el trabajo en principio de la fuerza centrípeta es cero, ¿ya? Por ende uno dice, ya, no hay trabajo en ese aspecto. No, no hay trabajo de esa fuerza, ¿ya? De esa fuerza. Pero tiene que haber otra que a lo mejor genere el movimiento a lo largo, en la misma dirección y del desplazamiento. Pero eso es para cálculo más avanzado. Ya. O sea que solo será cero cuando tengo un ángulo de 90. Sí, y también voy a poner el caso que mencionó Mirko, cuando tú tengas una fuerza para allá igual a la de acá. O sea que la suma de fuerzas esté de cero. El cuerpo se puede desplazar cuando la suma de fuerzas es cero, no se olviden. Porque se mueve a velocidad constante. Ya, qué buena pregunta. Aquí dicen, ya, entonces, si salto, el peso ejercería trabajo, pero si estoy en el suelo, no. Efectivamente, pues si estáis en el suelo, obviamente no hace trabajo, porque al tener una persona, voy a dibujarlo aquí, una persona, está con la cabeza media doblada, ya. Su peso apunta hacia abajo, ese es el peso. Si la persona se desplaza hacia la derecha, el peso no hace trabajo, o el trabajo que hace cero, que es lo mismo. ¿Ya? Y Mirko pregunta, y aquí es donde sale la clave, ¿en la caída libre existe trabajo? Claro que sí, porque si el cuerpo se desplaza hacia abajo a causa de su peso, ahí sí tenemos elementos que van en la misma dirección y en el mismo sentido, así que ahí la gravedad hace trabajo sobre el cuerpo. Cuando ustedes hacen trabajo, por ejemplo, por así decirlo, con algún peso, acuérdense cuando levantan, por ejemplo, una mochila. Al levantar una mochila, su fuerza va hacia arriba, y obviamente el movimiento de la mochila es hacia arriba, por ende el trabajo debería ser positivo. ¿Ya? Es efectivamente así de simple. El problema es que cuando uno se cansa, por ejemplo, a causa de su peso, a causa de la mochila o las cuestiones que uno tiene aquí en el cuerpo, no es un problema de ¿cómo se llama esto? De que estas ecuaciones no funcionen. Pero cuando uno camina, por ejemplo, uno también hace movimientos de bamboleo, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces está sumando constantemente pequeñas cantidades de trabajo. ¿Cachai? Porque si uno se moviera horizontal, lo más probable es que ese peso no afectaría, por así decirlo. Pero el problema es mucho más complejo. ¿Ya? Estos son fundamentos nomás. ¿Ya? Si uno pesa más, cuesta más moverse, pero eso es por culpa de que hay más roce. Acuérdate, Stivalis, que el roce es lo que te hace mover. Y cuando tú tienes más peso, generas más roce. Y al hacer más roce, necesitas mayor trabajo. ¿Ya? Bueno, chiquillos, chiquillas, entonces, problema de los signos. ¿Ok? ¿Sí o no? Perfecto, tenemos un súper buen feedback. Ya, lo del peso quizá tenemos ahí algunos inconvenientes, pero avancemos. Ya, chicos, chicas, esto es una diapo para pasar, pero oye, da para mucho, da para mucho. Ahí la vale tenemos algunos inconvenientes. Oye, por cualquier cosita no se olviden que podemos también ofrecer esas jornadas de seminario y también las posibles consultorías en el caso de que ya las dudas sean demasiado fuertes, ¿ya? Efectivamente, Nicolás, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo. ¿Ya? Bueno, y aquí el problema, porque ¿qué es la energía? La energía, en estricto rigor, fíjense, no, miren, yo no les voy a decir así con lujo y detalles qué es, porque obviamente esto todavía está en revisiones incluso. No sabemos completamente qué es, ¿ya? Pero vamos a decir lo siguiente y lo vamos a poner en términos bien humildes. La energía va a ser el algo que hace que el universo funcione. Suena, suena humilde, pero cuando uno menciona la palabra del universo, es como que uno le está diciendo al universo qué hacer, pero en realidad es eso. Si uno observa cambios en el universo, uno sabe que hay fuerzas involucradas en general. Y como hay fuerzas involucradas en esos cambios, nosotros sabemos que se hace trabajo, ¿ya? Entonces, si se hace trabajo, el trabajo es la evidencia de que hay un uso de una energía, ¿ya? Uy, no hablemos de energía oscura, insisto, esto da para mucho, hay muchos problemas aquí que están de por medio, pero no sé si se entiende, chicos, chicas.
cuando uno observa un trabajo, o sea, cuando uno puede calcular una fuerza que hace trabajo, entonces es porque hay evidencia de que se está ocupando una energía, porque la energía es lo que echa al universo a andar. ¿Se entiende o no? Esto es una diapo muy de paso, pero insisto, es tremendamente profundo el concepto, así que no nos vamos a adentrar en eso. ¿Ya? La antimateria, entonces, ¿qué sería? Preguntan aquí. La antimateria no tiene nada más que, mira, voy a ponerlo así, es una materia tal cual como tú la conoces, que tiene masa, pero lo único que tiene distinto es que tiene características eléctricas distintas. O sea, tener un electrón positivo es una antimateria. ¿Ya? Tiene masa, tiene la misma masa que el electrón, pero tiene el signo de la carga cambiado. Eso se llama positrón. ¿Ya? Generalmente es aquello que permite los cambios, efectivamente vale. O sea, si tú observas cambios en el universo, es porque hay un uso de una energía. ¿Ya? Y muy bien, Yanko. Yanko cierra el círculo. Hemos estado así súper on fire hoy día. Muchas gracias a todos quienes están compartiendo con nosotros hoy día. El trabajo es la evidencia de que se está ocupando una energía, pero la energía es lo que se usa para ejercer un trabajo, ¿ya? Ahí se cierran los dos ciclos, chicos, chicas, ¿ya? No sabemos si hay masa negativa sea todavía. Cuando la encontremos, ahí te cuento al tiro. Voy corriendo a contarte, pero todavía no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, chuta, qué horrible este lápiz. Acá, el blanco. Para cerrar esto, la energía puede producir el trabajo, pero el trabajo es la evidencia del uso de una energía. ¿Se entiende o no, chicos, chicas? Sí, o sea, la energía es la capacidad de hacer un trabajo, efectivamente, ¿sí? ¿Ya? Es muy sencillo, no hay mucho más que discutir, y como les digo, una visión bien humilde del universo, porque realmente esto da para mucho. Sí, o sea, uno puede crear antimateria de donde salgan las cuestiones. ¿Ya? ¿Puedo repetir lo que dije? Sí, puedo. Entonces, el trabajo es la evidencia del uso de una energía. Pero una energía es lo que puede producir trabajo. Entonces, ¿cómo sabemos que existe energía en el universo? ¿Pueden responder eso en el chat? ¿Cómo sabemos que existe la energía en el universo? Porque podemos ver cambios que obviamente aluden al trabajo. Muy bien chicos, chicas, se entiende la idea. O sea, efectivamente podemos ver porque el universo se expande, sí, porque vemos cambios. Eso es todo. Ver cambios es eso. ¿Ya? Bueno, tenemos un buen feedback aquí, estamos a punto de terminar. Uy, hemos avanzado rápido, creo yo, y creo que ha sido una clase relativamente provechosa. Creo. La conservación del trabajo. Mira, vamos a entrar en eso casi en una diapo más, ¿ya? Chicos, chicas, me importa saber si se han familiarizado con este concepto, así que obviamente vamos a tratar de aludir a él. El PIRDEC. Te lo comparto al tiro, Anaís, dame un segundito. ¿Ya? De todas maneras, está... A ver, ¿me pueden ayudar, chicos, chicas? Voy a darles acceso para que puedan compartir entre todos. Y si le pueden compartir ahí a Anaís, por favor. Eso, muchas gracias. Ahí, para todos, por favor, Anto. Ya, muchas gracias. Ya, se pasaron ahí. Muchísimas gracias, chiquillos, chiquillas. Hoy estamos, pero on fire. Voy a ir a clase dentro de todo, creo. Ya, bueno, en fin. De alguna manera nos hemos familiarizado con el concepto de sistema, para ver si de alguna forma ya lo entendemos un poco mejor, porque ya han pasado clases y, bueno, teníamos algo de historia con esto. Los sistemas, acuérdense, son definidos por quien estudia. Uno puede definir el sistema que le plazca, ¿ya? Y por eso está resaltado aquí. Hay múltiples sistemas de los que podemos hablar. O sea, uno puede analizar un ojo, una ceja, una oreja, un pelo, lo que sea. Uno define qué estudiar. El sistema es el objeto de estudio, por así decirlo, ¿ya? Pero ahora, como estamos hablando de energías, ¿ya? Hay algo interesante. Si dentro de un sistema, que vamos a nombrarlo así, se aplican fuerzas de distinto tipo, ¿ya? Que no sabemos cómo son, pero son fuerzas, ¿ya? Y que curiosamente dentro de ese sistema, chuta que se ve, aquí. Curiosamente dentro de ese sistema no se producen cambios en la energía, que vamos a aludir luego a eso, o sea, la variación de la energía es cero. Entonces, y esto es algo importante, chicos, chicas, porque va más allá del sistema cerrado, abierto, aislado, lo que sea. Si en este sistema esa fuerza en particular, o esas fuerzas en particular,
no producen cambios en la energía de algún tipo, entonces se dice que esa fuerza es conservativa. Repito entonces, si dentro de un sistema las múltiples fuerzas que pueden estar, o a lo mejor es una fuerza, ¿no? ¿Ya? Las fuerzas que hay dentro de ese sistema no producen cambios en la energía, entonces se dice que esas fuerzas o esa fuerza es conservativa. ¿Se entiende, no? Chicos, chicas, por la definición así formal. ¿Sí? Es sencillo de decir, un poco difícil de trabajar, pero se entiende, creo. Es un concepto bien idealista. Ya, y por ende, todas las fuerzas que produzcan un cambio en la energía, o sea, hacen que la variación de energía no sea cero, se dicen fuerzas no conservativas. Y les voy a dar unos ejemplos. ¿Ya? La fuerza conservativa clásica, y la que ustedes creo que conocen, debería ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿cómo uno sabe que es conservativa? Bueno, si uno sube a un cerrito, uno hace trabajo para subir, pero la fuerza de gravedad te la entrega gratis, porque bajar es gratis. ¿Ya? O sea, tirarse por el precipicio es gratis, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si lo que ocupaste para subir es lo mismo que te entregan para bajar, entonces en todo ese sistema tú tienes solamente la aplicación de una fuerza conservativa. Otra forma de verlo también es que si uno deja caer, por ejemplo, una pelotita que está en lo alto, bueno, aquí uno dice que tiene una cierta energía acumulada, que vamos a aludir luego a ella, que es la energía potencial. Al caer, esa energía se pierde, pero se transforma en energía cinética. Por ende, la gravedad, que es la única que rige este movimiento entero, o sea, la fuerza de gravedad, conserva la energía. Lo que se perdió de energía potencial se ganó en energía cinética, así que la suma de todo sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entendió ese ejemplo, no, chicos, chicas? ¿Sí? Díganme si sí o si no, por favor, compartan conmigo. Ahí con las fuerzas conservativas. Deme un segundito, al tiro con las dudas, porque realmente ahí tenemos un... Ya, ahí tenemos algunas inquietudes, por eso, por lo que veo. Ya, vamos al tema de la entropía, insisto, los temas rudos, para el final. ¿Ya? Y una fuerza no conservativa, muy interesante podría ser el roce. El roce es la clásica. El roce es clásicamente conocido como un sistema, o sea, una fuerza no conservativa, porque el roce hace que se libere calor. Y al liberarse calor, perdemos parte de la energía que a lo mejor hace que una cierta fuerza que nosotros aplicamos para poder mover un cuerpo, moviera el cuerpo. ¿Ya? Entonces, fuerzas conservativas conservan la energía total de todo el sistema. En este caso puede ser esta caja, ¿ya? Junto con el suelo. ¿Ya? Si hay pérdidas por calor, por alguna razón, entonces esa fuerza no sería conservativa. El roce clásicamente es conocido como una fuerza no conservativa. Los choques elásticos, qué buena pregunta. ¿Los choques elásticos son conservativos? La respuesta es sí, porque no hay pérdida por calor. ¿El calor puede generar una fuerza? Sí, voy a decir que sí. Si la suma de la energía cinética más la potencial se conserva, sí, la fuerza que rige ese movimiento es conservativa, Matilde. La de la gravedad, más sencillo, es lo siguiente. Si tú tienes una pelota arriba, vas a tener una energía potencial, que puede, si no la sueltas, se va a quedar ahí, pues, obviamente, pues la vas a tener quieta. ¿Ya? El quiz es a las 3:30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando baja la pelota, a causa de la gravedad, ojo con eso, a causa de la gravedad, no porque alguien la empujó, nada más, la fuerza de gravedad es la única fuerza que tenemos aquí. La fuerza de gravedad va a hacer que esta pelota baje y pierda esa energía potencial, pero en ese punto va a tener energía cinética, que la voy a llamar K. Entonces, al principio tenía una cierta energía, al final tenía una cierta energía, y no ha cambiado. Entonces, la fuerza de gravedad es conservativa. ¿Ya? Sí, pues al caer la fuerza de gravedad realiza trabajo. Sí, pues, pero para subirla hay que quitarle trabajo a la gravedad. Insisto, todos esos detalles los van a ver después en termodinámica. ¿Ya? Avanzo entonces. Aquí está exactamente lo que acabo de hacer con una salvedad. Si una fuerza es no conservativa,
se dice que esa fuerza necesariamente va a ser un trabajo. El trabajo es la razón del por qué se cambia la energía. Y aquí tenemos obviamente lo que acabamos de hablar hace un rato. El trabajo es la manifestación del uso de una energía. ¿Ya? Y está escrito ahí simplemente con un formato más algebraico, pero es lo mismo. O sea, lo que tenemos ahí es que la energía, o el uso de una energía produce un trabajo, o un trabajo es la evidencia del uso de una energía. ¿Ya? ¿Solo las fuerzas no conservativas generan trabajo? No necesariamente. No necesariamente. Acuérdate que depende del sistema. Si tú analizas un sistema con una fuerza en particular, esa fuerza puede producir trabajo y a veces no, por ejemplo. ¿Ya? Así que aquí todo esto se analiza con pinzas, Bernardo. ¿Ya? Una fuerza no conservativa, el roce, puede generar trabajo. ¿Okay? Y un trabajo negativo. Acuérdate que puede oponerse al movimiento. ¿Vale? ¿Quieres hacer una consulta? ¿No? Ya, oye, usted, ahí hay gente que cacha harta de física aquí, ya, pero si mi sistema es el universo, entonces todas las fuerzas son conservativas. Para poder afirmar eso, entonces tendríamos que saber dónde termina el universo. Y si el universo de alguna manera es cerrado y no hay nada más afuera, entonces la respuesta podría ser sí. Pero no sabemos cuál es el límite del universo. ¿Ya? Así que cuando lo tengan, me avisan porque ahí tienen un premio Nobel fijo. ¿Ya? Sí, es como un cero partido en cero. Ya bueno, de las cosas que yo les he hablado, podemos clasificar en dos, y con esto ya estamos casi terminando. Tenemos tipos de energías. Dos tipos de energía en estricto rigor. Son las dos grandes clasificaciones. Las energías potenciales en general se clasifican para cuerpos que están en algún estado estático, detenidos, comillas, con respecto a algún sistema de referencia cualquiera. Se les llama potenciales porque la palabra potencial es lo que puede llegar a ser. O sea, este tipo de energías son aquellas energías que pueden llegar a transformar, por ejemplo, o transformarse en movimiento. Un ejemplo clásico, una pelotita que se encuentra en lo alto de algo, como flotando. ¿Ya? Esa pelotita tiene una energía potencial, que la vamos a llamar U, insisto. Todas estas energías se miden en joules, por si acaso, ojo con eso. ¿Ya? Buena pregunta, Anto. Ahí dice, la Anto dice, si voy en el metro, ¿tengo energía cinética o potencial? Depende del observador, o depende del observador. Siempre depende del observador. Porque fíjate, para poder yo decir que esta pelota está en lo alto, yo tengo que poner un sistema de referencia en el suelo. Pero si yo pongo el sistema de referencia en la pelota, entonces no tengo energía potencial. ¿Sí? Entonces, hay una resolución más o menos clara de todo esto. La energía o el concepto de energía es relativista. ¿Ya? Depende de quién lo observe. ¿Ya? Y si depende del observador, ¿cómo se sabe qué es? Bueno, insisto, quedémonos con el concepto de energía que simplemente nos dice que al observar cambios, tenemos el uso de una energía. ¿Cuánta se usa? Depende del observador. ¿Ya? ¿Qué cosa en física no es relativista? Nada, porque en realidad todo depende de un sistema de referencia. El nombre. Sí, el nombre. No, la masa también es relativista, la masa cambia dependiendo del desplazamiento. Si saben relatividad y se quieren meter en ese tema, no, depende del idioma. Ya, muy bien, sí. No creo que todo es relativista, pero eso es una afirmación absolutista, así que claramente no tiene nada que ver. Bueno, en fin, cerrando el ejemplo, chiquillas. Una energía potencial, sabemos que este tipo de energía puede producir un movimiento. En la parte de abajo la pelotita se va a estar moviendo. ¿Ya? Entonces, esa energía potencial se transformó en energía de movimiento. Por eso se le llamaba originalmente potencial. ¿Se entiende o no? La energía potencial, insisto, lo que puede llegar a ser. ¿Sí o no? ¿Sí? Otra cosa interesante, o sea, la comida. La comida tiene energía potencial porque se puede llegar a transformar en movimiento. ¿Ya? O sea, si ustedes comen, se mueven. O si comen, viven. Entonces el alimento es una energía potencial. ¿Ya? ¿Y cuándo se transforma en cinética? Bueno, cuando se mueven. ¿Ya? Todas las energías que están asociadas a algún tipo de movimiento reciben el nombre de cinéticas. ¿Ya?
¿Toda energía se puede transformar en movimiento? La respuesta es sí. Todas las energías se pueden transformar en otras energías. ¿Ya? Así que eso, muy sencillo. Energías potenciales con la letra U, energías cinéticas con la letra K. Ambos se miden, o ambas, se miden en joules, porque obviamente tienen la misma naturaleza, ¿ya? Lo único que tienen de alguna manera distinto es que una está asociada a elementos estáticos y la otra está asociada a elementos en movimiento, ¿ya? Y bueno, si es que quieren cerrar así, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, aunque eso es un poco falso por esto. Que eso lo van a ver cuando vean cuántica, ¿ya? Bueno, en fin. Avanzo para poder cerrar, chicos, chicas. Y bueno, tenemos ahí algunos ejemplos que tienen que ver con tipos de energía, porque aquí con esto ya estamos ok. Que tienen que ver con energías mecánicas, térmicas o lo que sea. Como ya les dije, todas las energías pueden cambiar de forma, ¿ya? El problema es cómo lo hacemos. La cuestión es que existen distintos tipos de energía, por ejemplo, energía potencial gravitatoria, que puede ser calculada como un mg por h, pero es muy fácil ver que aquí está escondido el trabajo, porque m por g es una fuerza y el h es el desplazamiento que uno recorre, así que en realidad todas las fuerzas o todas las energías se pueden reducir a un f por d, de alguna forma. Entonces, si uno hace la revisión, por así decirlo, claro, o sea, uno puede extraer energía cinética de cualquier energía potencial. Por ejemplo, la energía cinética translacional, m por v cuadrado. ¿De dónde salió? Muy sencillo. La ecuación independiente del tiempo es igual a 2a por d. Chuta, y uno dice, ¿y cómo salió esto? Ya, muy sencillo. Tiramos el 2 dividiendo, multiplicamos en ambos lados por la masa, y aquí si se fijan, m por a es la fuerza, d es el desplazamiento. Por ende tenemos un trabajo. La masa por la velocidad al cuadrado partido en 2, entonces es un indicador de la energía o del trabajo hecho. ¿Ya? Estaba escondido. No, no hay que aprender nada a fondo en este caso, vale, acuérdate, ¿ya? Insisto, estas son solamente pinceladas de cosas que vamos a hacer, insisto, en el seminario. Las ecuaciones son una cosa, el entendimiento es otra, ¿ya? Así que, vuelvo a insistir, esto es con la energía cinética translacional. Ups, están llamando aquí. Porque no podemos marcar. ¿Ya? Bueno, energía cinética rotacional sale de la translacional. Si ustedes transforman la energía, o sea, la velocidad, como omega por r, sale gratis que esto es I por omega cuadrado. ¿Ya? Eso con esa ecuación. Y lo último, así como para poder terminar, tenemos la energía de un fotón. Esta es un poco más extraña, pero esta se descifró a través de Planck. Tenemos que la energía es una constante multiplicada por la frecuencia. En este caso es la constante de Planck. Mientras más frecuencia tenga un cuerpo, o sea, un fotón, entonces mayor energía va a poseer. ¿Ya? Y bueno, la constante de Planck que mencionamos, me imagino que la han visto en química quizá, o de alguna forma. Voy a pedir ayuda porque no quiero interrumpir la clase. Ya. Dame un segundo. Ya estaba sola aquí, tuve que atender ahí porque estaba complicado. Bueno, con esto cerramos en verdad, chiquillos, chiquillas. ¿Y por qué les puse el ejemplo de acá? Muy sencillo. Bueno, como para un regalito en verdad para poder terminar la clase, porque con esto estamos. Me hicieron una consulta ahí, perdón. Paula, cuéntame. Con una F la frecuencia, o con una NU también, sí. La frecuencia se puede escribir como la letra NU, que es como una V.
Oh, qué buena pregunta. Bueno, esto tiene que ver con otra cosa. Dice, si un cuerpo tiene un centro de masa fuera de sí, como una dona que tiene justo en el medio de la cuestión, ¿no hay forma de trasladarlo sin que este rote? Sí se puede. Tendrías que aplicarle una fuerza en la línea en donde está el centro de masas. Si eso es ahí, entonces puedes trasladarlo solamente. ¿Ya? Pero una súper buena pregunta. A ver, y Paola me hace la consulta, aparece aquí. Ay, no, no caché aquí lo que me... Ah, la energía, me dices, entonces, independiente de la amplitud, sí, esto sí. En el caso de la luz, la energía que posee es independiente de la amplitud. Correcto. Eso sería como trasladar un neumático, claro, sí. Bueno, aquí este es un regalo en verdad para poder cerrar la clase, porque creo que ya estamos ok. Pero miren, yo puse este ejemplo porque la luz que viene, por ejemplo, del ojo de la persona puede pasar a través del lente, por eso lo vemos. Pero lo entretenido es que cuando uno mira los rayos infrarrojos, perdón, ultravioletas, cuando pasan por un lente no pueden traspasar. Cuando un rayo es transparente, uno dice que es transparente no porque en realidad el material lo sea, sino que porque cuando uno tiene un átomo, por ejemplo, como el que estamos mostrando aquí, tiene distintos niveles. Y el vidrio, por así decirlo, tiene un nivel de energía tan grande como para poder de alguna manera absorber un fotón, voy a ponerlo así, creo que lo voy a dibujar un poco mejor. Aquí tenemos un electrón que está dando vuelta a un protón y el otro nivel está muy lejos en el vidrio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si llega un fotón por acá, para poder hacer, voy a ponerlo así, para que este pueda saltar, absorberlo y el electrón saltar al otro nivel, se necesita mucha energía. Entonces, la energía de la luz visible, voy a ponerlo así, no es tan grande como para poder hacer saltar ese electrón al otro lado y hacer que esto se absorba. Entonces, cuando uno dice que un material es transparente, en realidad es transparente por culpa de que el fotón que llegó acá no pudo hacer saltar el electrón al otro orbital. Eso es lo que de alguna manera se llama transparencia. Pero como los rayos ultravioleta tienen más energía, esos sí pueden agarrarse del vidrio y entonces caer en el otro orbital. ¿Ya? Bueno, eso es lo vital para nuestra clase, por así decirlo. Ya, insisto, ese último comentario es como un regalito. O sea, el fotón que viene de la luz visible no alcanza a hacer saltar el electrón, ¿ya? Entonces, si expando los orbitales de mi cuerpo me hago invisible, efectivamente, efectivamente. Si la materia con la que estás compuesto tiene orbitales demasiado lejanos, serías en principio invisible. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí porque en realidad estamos listos. Yo dejé ahí unos regalitos ahí como comentarios para la conservación, ¿eh? Pero esto lo vamos a discutir un poquito más en los seminarios. ¿Ya? Pero creo que estamos. ¿Ya? El quiz es a las 3:30, pero acuérdense que las personas, hay horarios diferidos, obviamente, para la sección 5 que los da los viernes. Entonces, en principio a las 3:30, pero doy más tiempo a las personas que quieran de alguna manera prepararse un pelito más. ¿Ya? Si es que hay alguna consulta, ustedes me pueden decir. Baltasar ahí tiene una consulta. A ver. Baltasar, cuéntame. Creo que activé tu audio. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Deberían ser escucha? 9, Diego. Sí, Baltasar, te escucho. Ah, ya. Es que yo tenía una duda con la actividad uno que ¿Ya? la Que estaba está haciendo. en Peerdeck. Esa Bueno, que en misma, verdad sí. también está en la... A ver, veamos. El- Ah, perdón. Tengo que compartir. Oye, pero no se olviden de alguna manera que tenemos el quiz en este ratito ya, así que para que se preparen. Ujú. No generen ansiedades de más. Aquí estamos. Y aquí me estoy saliendo para poder verlo. Es la página 11.
11. Mi computador también lenteja. Oye, cuídense que estén muy bien las personas que están aquí saliendo. Eso. Oh, ya, perfecto. Un cuerpo